Doctora, queremos saber cuáles son. ¿Solamente es la brasileña o existen otro tipo de variantes de COVID-19? Sí, la Organización Mundial de la Salud ha descrito al menos 3 variantes, digamos, de preocupación, como son la primera variante descrita a finales del año pasado, que es la variante británica, que son simplemente, digamos, cambios, mutaciones que surgen del coronavirus y del resto de los virus, sobre todo virus RNA. Los virus mutan, cambian. Estas variantes, digamos, son esperables en la prosecución o en la biología de los virus. Y la primera descrita fue la británica, y se le dice británica, bueno, porque fue descrita justamente en ese país. Después de ella tenemos una variante africana y finalmente la variante, digamos, que nos trae a esta conversación, que es la variante brasileña, que fue descrita a principios de este año, en enero, en unos viajeros que estaban en Japón pero venían de Brasil. Entonces se presume que es una cepa originaria de Manaos, que allí surgió, digamos, esta, más que cepa, perdón, variante, porque tendríamos que también diferenciar estos términos. Una variante es un virus que cambia, que tiene ciertas mutaciones, y una vez que se reúnen estas mutaciones se llama variante. Y cuando, digamos, se agrupan muchas mutaciones que hacen cambiar incluso características importantes del virus, es cuando tenemos nuevas cepas. Hasta ahora no tenemos nuevas cepas, tenemos variantes, y son estas 3 las principales, digamos, de preocupación a nivel mundial. Doctora, ¿cuáles son las diferencias para las personas que de pronto no tienen el conocimiento de la diferencia? Dice que la variante, como bien nos les he explicado anteriormente, brasileña, es mucho más contagiosa, pero ¿cuál es la diferencia entre la británica, la africana y la brasileña? Sí, son básicamente diferencias un poco genéticas de algunos, digamos, cambios en sus codones de este virus, pero desde el punto de vista práctico, estas variantes, sobre todo, y muy importante, la variante africana, aumenta la transmisión del virus, por un lado. También esto se ha descrito en la variante británica y se comienza a describir, por supuesto, en la variante P1 y la variante brasilera, y también ciertas características en relación a la evasión de la respuesta inmune. Es decir, que una persona que ya pudo haber presentado infección por el SARS-CoV-2 puede ser que pueda resultar nuevamente infectada por estas variantes, o puede perder un poco, digamos, de eficacia algunas de las vacunas en desarrollo. Particularmente la variante africana y británica se les ha dado mayor severidad en su enfermedad, y todavía la variante brasilera, digamos, está en estudios de estos factores. Lo que sí sabemos con la variante P1 brasilera es que aumenta su transmisión, y esto puede ser hasta 2.2 veces más, por ejemplo, y podría producir reinfecciones, y esto va digamos, en un porcentaje variable descrito en Manaos, desde un 21% incluso hasta el 60%. Sí, cuando hablamos de COVID, muchas veces todas las enfermedades tienen causas, tienen consecuencias. En este caso también nos gustaría conocer cuáles son algunas personas que quizás todavía tienen incertidumbre porque hay mucha información, pero quisiéramos saber cuáles son esos síntomas, cuáles son las causas y cómo es el proceso de diagnóstico que realizan para el COVID, ya sea para una de las 3 variantes que se conocen hasta el momento. Sí, en líneas generales, el diagnóstico de la COVID-19 no ha cambiado, tampoco sus síntomas. Entonces, primero hablar de los síntomas, recordar que la COVID-19 tiene un espectro muy variable de síntomas. En los adultos es un poco más, digamos, típico. Generalmente se presenta tos, decaimiento, cansancio. Algunos pueden presentar fiebre, que puede ser muy alta, dificultad para respirar, o cansancio, digamos, a las actividades de rutina. Esos son, digamos, los síntomas más importantes, pero además de esto, como muy bien saben toda tu audiencia, puede ser anosmia, es decir, la pérdida del olfato, del gusto, que no todos lo presentan. Puede ser de un 20 o un 30% de las personas, es decir, alguien que tenga síntomas respiratorios y no haya perdido el gusto o el olfato también puede tener la COVID-19. Y esto, digamos, son los síntomas más importantes, además de gastrointestinales. Podría presentarse diarrea,
dolor abdominal e incluso náuseas y vómitos. Todos esos son síntomas de la COVID-19, sea cual sea la variante. Y en pediatría, los síntomas son un poco más diversos. Podría haber erupción, puede predominar las características o las manifestaciones gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, y este dolor abdominal podría ser tan intenso que podría llegar a confundir incluso con una apendicitis. Los ojitos de los niños se podrían poner rojos, boca roja, un poco de inflamación de manos y pies. Todas estas son características que se describen para la COVID-19 en pediatría, además de un proceso que podría confundirse con cualquier gripe. Y por eso decimos desde la Sociedad Venezolana de Infectología que cualquier gripecita hoy, particularmente que en el medio, no sabemos en el medio, en la mitad o empezando nuestra segunda onda epidémica, podría ser la COVID-19. Entonces no hay ahorita gripe que pueda decir, no, esto es gripe y esto es COVID. Cualquier síntoma respiratorio o gastrointestinal podría ser la COVID-19. Doctora, el periodo de incubación después de ¿cuál es el periodo de incubación realmente de esta nueva variante o pues simplemente el que se ha venido manejando también con tanto la africana como la británica? Sí, el periodo de incubación de la COVID-19 en líneas generales no ha variado sustancialmente. Hemos dicho que son 14 días desde el contacto, entre que usted está en contacto con alguien con la COVID-19 y que se manifiesten los síntomas. Hablamos de 14 días de manera extendida, pero generalmente en el día 5, en el día 6, la mayoría de las personas que va a hacer síntomas los va a presentar. Entonces, por esa razón usted ve que cuando alguien presenta síntomas, el médico que lo va a tratar, abordar, le va a preguntar particularmente qué hizo en la última semana, en los últimos 5 días. Entonces, tener en mente que son 14 días, tan largo como 14 días, y generalmente la mayoría de las personas hacen síntomas entre el día 5 y día 6 de haber adquirido el virus. Y en los casos de las personas asintomáticas, existen muchos casos que de pronto hay una familia, todos tienen COVID, pero hay unos que simplemente no presentaron ningún tipo de síntomas y otros sí. Puede ser esto. ¿A qué se debe, doctora? Sí, bueno, hay muchas, digamos, razones para esto y muchos factores, digamos. Entre ellos, el inóculo o la cantidad de virus que se puede incorporar, digamos, a la rinofaringe, a la nariz, a la boca, que es por donde entra el virus, y por eso hacemos tanta insistencia en el uso adecuado de la mascarilla que tape la nariz y la boca. Entonces, la cantidad de ese inóculo, la cantidad de virus que entra a nuestras mucosas es un factor que puede intervenir, además de los factores propios de la inmunidad de cada persona, que es muy importante. Y sabemos que hay edades, sobre todo el adulto mayor, puede presentar un poco más síntomas y complicaciones. Entonces, hay factores como la edad, es decir, el huésped, entonces la edad, el sistema inmunológico del huésped, y por otro lado, la cantidad o el inóculo viral que pueda entrar a nuestras mucosas son, digamos, de las principales características que pueden diferenciar o no, porque una persona puede hacer síntomas y otra no. Nos gustaría conocer un poco acerca de la prevención de esta nueva variante brasileña o de las otras variantes que ya están establecidas o conocidas. Sí, buenísimo. La prevención de estas variantes es la misma prevención del coronavirus que muchos ya conocen, pero siempre tenemos que recordar porque evidentemente se están relajando estas medidas de prevención. Entonces, la prevención de variantes es la prevención del coronavirus y es uso de mascarillas adecuadamente, de manera permanente, cada vez que salga de su casa. Entonces, por favor, utilice la mascarilla que tape la nariz y la boca. Manténgase alejado a más de 1 metro, preferiblemente 2 metros de cualquier otra persona. Higiene de manos con gel alcoholado, agua y jabón si lo tiene disponible, y evite sitios cerrados, sitios poco ventilados y sitios con muchas personas. Esta es la prevención de la COVID-19, sea la variante inicial, originaria, del virus originario, o estas variantes. Usted va a evitar las variantes al evitar la infección por el coronavirus. Entonces, aplique estas medidas de manera rigurosa. Digamos, estas son las básicas. Muchos estamos incluso recomendando el uso de pantallas faciales,
que, digamos, es un mecanismo de protección adicional, protege de alguna manera también su mucosa ocular, sus ojos, entonces impide que el virus entre a sus mucosas. Esta, digamos, es la prevención básica del coronavirus, que si aplicáramos un poco más consistentemente, seguramente tuviéramos menos casos en Venezuela y menos mortalidad de la que estamos viendo. Claro, doctora. Nos gustaría también conocer en relación a la vacunación. Son ya varios laboratorios a nivel mundial que están manejando esto, incluso acá en Venezuela está la cubana, quizás está en Estados Unidos hay algunas, en Alemania también hay otros. Realmente, ¿cuál es la vacuna? Las personas que se han vacunado, ¿ok?, pueden volver a contraer el virus. Sí, fíjate que la vacuna, digamos, está concebida y para esta vacuna y la gran mayoría de las vacunas, ninguna vacuna tiene o ofrece una protección del 100% de la infección. Es decir, si usted se vacuna, es posible que pueda adquirir el coronavirus, pero tiene una enfermedad leve. Lo que sí hay una protección es contra enfermedad severa e incluso mortalidad. Y esto, sí, la protección descrita en la gran mayoría de las vacunas es cercana al 100%. Entonces, usted todavía, si tiene la fortuna en Venezuela de tener 2 dosis de vacuna, y aprovecho esta tribuna para decir, para de alguna manera ser la voz de todos los profesionales de la salud que hoy en Venezuela no tienen la vacuna contra la COVID-19, por favor, esto es un llamado a aumentar, a acelerar la vacunación al personal de salud. Hay gente todavía de primera línea, personal de salud de primera línea que no está vacunado. Entonces esto es un llamado, digamos, de atención, de alerta. Nosotros lo exigimos, pero también es un clamor de la comunidad médica, del personal de salud para la vacunación. Entonces, sí, una persona vacunada puede tener la COVID-19, una enfermedad leve, y por esa razón el vacunado incluso debe seguirse protegiendo con las medidas que ya mencionamos. Doctora, tenemos algunas incertidumbres de nuestra audiencia y muchas personas en nuestro país, en otros países, pues se ha hablado acerca de la ivermectina. La ivermectina, que es como un desparasitante para animales, que se dicen que previene. ¿Qué tan cierto es? ¿Es un mito o una realidad? ¿Cuáles son las causas, las consecuencias? Que la gente lo está consumiendo mucho. Se escucha mucho a través de las diferentes farmacias que se está comprando, se está consumiendo. Dicen que se está ayudando para el COVID, o es mentira. Eso queremos aclararlo acá en Entre Noticias del día de hoy. Sí, la ivermectina no funciona, no sirve ni para la prevención ni para el tratamiento de la COVID-19. Inicialmente, digamos, en estudios de laboratorio, en placas, se vio que la ivermectina, al igual que la hidroxicloroquina, por ejemplo, podría matar el virus en placas, en estudios de laboratorio. Sin embargo, en las personas, en los estudios que se han hecho comparativos, en las personas no se ve ninguna efectividad ni eficacia de la ivermectina, tampoco de la cloroquina, para la prevención de la COVID-19, ni para el tratamiento. Fíjate que en Brasil, de manera extensa, también se ha indicado ivermectina. Ya comienzan las descripciones de problemas de la función del hígado, producto de esta administración indiscriminada de ivermectina. Entonces, no hay que caer en dogmatismos, en fanatismo. Lamentablemente no funciona. Todos queremos un buen tratamiento o prevención para la COVID-19, y realmente la mejor prevención es el uso de la mascarilla, el lavado de manos, distancia física. Eso es, y no ponga su dinero, no gaste su dinero en medidas que no sirven y no son efectivas, y lamentablemente incluso hay profesionales de la salud indicando ivermectina cuando sabemos mundialmente que ya no tiene ninguna, digamos, efectividad ni función para ni prevención ni tratamiento de COVID-19. Exactamente. Dice, en los Estados Unidos se está manejando para la prevención o quizás para fortalecer el sistema inmunológico. Sí, me gustaría que usted también nos los aclare el día de hoy. Sin vitamina C, vitamina D y las aspirinas como anticoagulante. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, fíjate que se hicieron estudios pacientes comparativos, pacientes que tomaban diferentes
suplementos vitamínicos y otros que no, y no se vio ningún impacto ni en prevención ni en tratamiento de la COVID-19. Por supuesto, alguien que necesite tomar vitaminas, que las tome, sin embargo, no funciona ni para tratamiento, ni para prevención, ni para disminuir los síntomas de la COVID-19, y por eso la insistencia hoy que todos vivimos una situación económica, digamos, que golpea la economía familiar, no invierta dinero en medidas que no son efectivas para la COVID-19 y siga utilizando las medidas preventivas, lo básico. Yo voy a hacer una comparación aquí como bueno, medidas tan básicas que a veces son subestimadas, como hervir el agua para la prevención de diarreas y otras enfermedades. Entonces, fíjate que la gente quiere buscar siempre medidas más complicadas. Las medidas de prevención realmente son bastante sencillas, funcionan, y médicos que están hoy en la primera línea, que se apegan a las medidas de prevención, al uso de su equipo de protección personal, no han adquirido la COVID-19, viendo pacientes directamente. Eso sí, los que usen el equipo de protección personal y los que tengan la fortuna de tenerlo. Entonces, usted apéguese a las medidas preventivas y es la manera que va a evitar la COVID-19. Hoy tenemos el gusto de recibir al presidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Él es Joselit Torres, inmunólogo, alergólogo y también pediatra. Bienvenida a Entre Noticias y qué gusto tener el placer hoy de estar con usted. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que para mí siempre es un gusto venir y estar aquí con ustedes. Sí, y muchas veces pues tenemos el miedo. El miedo, hay personas que han entrado en depresión porque han pasado por este proceso de COVID y han perdido el placer de tener el gusto, el placer de tener un olfato. Entonces son estas situaciones que se presentan después de haber pasado por esta enfermedad, gracias a Dios, manteniendo la vida. Entre estas circunstancias, podríamos decir coyunturales, ¿cómo podríamos hacer para poder manejarlo? ¿Y cuándo es que se presenta que se pierde a totalidad el gusto y el olfato? Bien, tenemos que entender que dentro de los síntomas que tiene la COVID-19, uno de ellos y lo más característico es tanto la pérdida de olfato como la pérdida del gusto, o sea, la anosmia y la ageusia, serían los nombres correctos, ¿no? A ver, son síntomas que pueden presentarse en otras patologías, pero se ha visto que en la COVID-19 es muy llamativo la presencia de ellos y es una anosmia total, porque hay muchas patologías, por ejemplo la rinitis, el asma, que el paciente puede presentar cierto grado de anosmia, pero si le acercas mucho la fuente del olor y son olores fuertes, lo va a oler. Pero en los pacientes con COVID-19 realmente no tienen ningún tipo de olfato, ningún tipo de gusto, y eso es pues bien característico y bien llamativo. Aproximadamente el 70% de los pacientes con COVID presentan anosmia. Es un síntoma que se ha considerado, pues digamos, bien característico, y que si el paciente tiene anosmia, bueno, preocúpate, ¿no? Pero también se ha visto, y esos son estudios todavía de pocos pacientes, pero se ha visto que los pacientes que presentan anosmia temprana suelen evolucionar mejor que los pacientes que presentan anosmia tardía. Insisto, son estudios en los que todavía no hay una gran cantidad de pacientes y no podemos utilizarlo como un marcador importante, pero bueno, es llamativo la situación. Pero también hay un grupo de pacientes, más o menos el 25 a 30%, que no tienen pérdida de gusto y olfato, o sea que tampoco es que es un signo, digamos, 100% fidedigno para pensar en que el paciente tiene COVID o que no lo tiene porque no tenga ese signo. Entonces, eso es importante que la gente lo entienda. El hecho de que no tengas la anosmia no significa que no tengas COVID, puedes tenerlo, ¿ok? Aun cuando no tengas la anosmia o la ageusia. Ahora, lo más llamativo es que muchos de los pacientes se quejan de que la anosmia y la ageusia persisten en el tiempo, aun cuando el paciente haya salido de los 14 días de aislamiento que debe tener, haya salido de los síntomas, que se sienta bien, etcétera, pero presenta eso continuado en el tiempo. Hay algunos estudios que han descrito que se puede presentar hasta por un mes después de que desaparecen los síntomas, y es lo que se ha llamado, o se está comenzando a llamar, el síndrome post-COVID. ¿Okay? El síndrome post-COVID no es más que los síntomas que se presentan posteriores a que el paciente se recuperó, que ya la carga viral está negativa, que las pruebas suelen estar negativas, puede estar positiva solamente la IgG, pero la IgM, que es la que nos hablaría de infección activa, está negativa. La PCR, es decir, los antígenos virales, etcétera, están negativos,
entonces ya el paciente no tiene COVID, pero tiene síntomas que persisten hasta por 2 o 3 meses. Por ejemplo, uno es la anosmia, que puede persistir en el tiempo. Ojo, esta anosmia persistente no es tan frecuente, más o menos, ahí es al revés, más o menos un 30% la puede presentar, el 70% recupera el olfato más o menos a los 10, 12 días. También pueden presentar cansancio, y eso es muy característico, cansancio, dificultad, no para respirar, pero es que el paciente se cansa muy rápido, sube unas escaleras y pues se cansa muy rápido, camina un trecho corto que antes del COVID lo caminaba sin problemas y ahora se cansa, puede presentar dolores musculares, dolores articulares o incluso algunos pacientes presentan síntomas neurológicos con cefalea, dolor de cabeza, visión, digamos que pérdida de la visión, no es pérdida de la visión, sino que pueden ver un poco borroso por unos días, pueden presentar diferentes síntomas y persisten en el tiempo. Lo más importante, de hecho, yo tengo muchos pacientes que me llaman preocupados, pero es que yo me canso muy rápido y antes no era así. Sí, hijo, pero es que antes tú no tenías COVID y ahora sí lo tienes. Entonces, tenemos que entender que esa situación puede presentarse y se presenta, ya lo estamos viendo, cada vez más frecuente en los pacientes que han tenido COVID, sobre todo COVID moderado. En COVID leve realmente no se ve esto, pero en el COVID moderado o grave, pues sí se ve este síndrome post-COVID que puede durar variablemente entre 1 y 3 meses. Claro, lo importante también para conocer todo este proceso es también la raíz, el sentido del olfato. ¿Cómo es que funciona nuestro sentido del olfato y por qué directamente ataca el COVID a nuestro sentido, pues? Bueno, recordemos que el sentido del olfato o digamos que la mucosa que se encarga del olfato, de las terminaciones nerviosas, se encuentran en la nariz. ¿Okay? Ellas están en la parte superior de la nariz, ahí llegan las moléculas que tienen que ver con el olor, tocan esos nervios y eso se conecta directamente con la parte cerebral, ¿okay? Para poder pues, tener la sensación de olfato e incluso la sensación de gusto, porque el olfato y el gusto están muy unidos. ¿Okay? Si el paciente no tiene un buen olfato, el gusto no va a ser igual y viceversa. Si el paciente no tiene un buen gusto, no vamos a tener igual el olfato, porque están bien unidos entre ellos. Pero el olfato se encuentra en la nariz. Entonces, obviamente, cuando el virus penetra en las células, en la mucosa, ¿okay? Afecta y produce un cuadro inflamatorio local en toda la zona de la nariz y eso incluye la mucosa en la que tienen contacto con las terminaciones nerviosas del olfato y eso, por supuesto, va a incidir en que el paciente no tenga el olfato. O sea, es decir, por llamarlo de otra manera, la inflamación local hace que los nervios, digamos que pierdan su sensibilidad, se atrofien porque pierden parte de la vaina que los recubre para poder transmitir las sensaciones, porque recuerden que esto es un impulso eléctrico, y eso se pierde y se tarda para recuperarse. En algunos pacientes tarda menos, en otros pacientes tarda más, dependiendo también del daño que haya hecho el virus a nivel de esa mucosa. ¿Existe algún tipo de tratamiento luego de estos diagnósticos? Sabemos que, bueno, que posteriormente, como bien nos les explicaba, puede ser justamente cuando ya se presentan los síntomas, hay un tratamiento que pueda permitirle a la persona a mejorar el gusto. Sabemos que todavía no tenemos la vacuna exacta o estamos en búsqueda de cuál es esa vacuna perfecta, pero los tratamientos con relación al gusto y al olfato existen. Normalmente eso se recupera solo sin mayor intervención, ¿ok? Sin absolutamente hacer nada. Hay algunas cosas que se han descrito y que están estudiándose que pueden ayudar a que recupere un poco más rápido. El uso de descongestionantes nasales no está recomendado porque si bien pudiera ayudar levemente, pero es que el problema es que la carga irritativa es mucho más alta. Hay un estudio reciente que acaba de salir en el que, bueno, tuve el gusto de participar, lo hicimos en conjunto con la Universidad del Sur de la Florida, y nosotros estudiamos una molécula que se llama xilitol en unión con clorfeniramina, y esa molécula, esa unión, ¿okay? Ese medicamento, pues demostró que había una recuperación un poco más rápida del olfato que en los pacientes que no la utilizaron. Es un estudio realmente, por ahora es un estudio pequeño, se han hecho nada más aproximadamente 100 pacientes y en el 89% se vio que sí había una diferencia significativamente estadística, o sea, una diferencia importante que nos pudiera ayudar. ¿Qué pasa con esta medicación? Que todavía estamos en espera de aprobación por la FDA para esta digamos, indicación, ¿no? Porque el medicamento existe y se utiliza como descongestionante nasal y se utiliza para rinitis alérgica.
pero todavía no ha sido aprobado pues, para esta indicación. Nosotros vimos esto, pero es un estudio todavía que está experimentando. Así es, me gustaría también conocer, bien hablaba en relación a la pérdida o a la recuperación. Pero cuando existe una distorsión, es decir, confundo los olores, ¿puede suceder también? No está descrito todavía en COVID ese tema, ¿ok? De la anosmia, de la disnosmia sería el nombre, ¿ok? Todavía no está descrito. Hay algunos pacientes que cuando están empezando a recuperarse sí tienen esta confusión, ¿no? Pero no es frecuente, puede presentarse, pero realmente es muy raro, muy anecdótico y sobre todo eso hablaría de que el paciente ya está recuperándose de la anosmia post-COVID. Las personas que puedan tener o sufrir de la parte respiratoria, asma, alergias, cuando se ven afectadas por COVID tienen mayor índice de complicaciones. ¿Esto se debe a? Bueno, realmente no se ha visto hasta ahora. O sea, a ver, los pacientes que tienen una condición respiratoria pudieran tener teóricamente más riesgo de tener un COVID grave o una COVID grave. Sin embargo, hasta ahora los estudios no han demostrado que eso sea así. Sobre todo si el paciente está bien controlado. Si el paciente está bien controlado desde el punto de vista de su alergia, desde el punto de vista de su asma, no tiene por qué tener mayores complicaciones. Se ha visto que los pacientes que no están controlados, que están graves con su cuadro respiratorio, que no tienen, digamos que el tratamiento apropiado, etcétera, etcétera, esos pueden complicarse potencialmente. Sin embargo, lo que se ha demostrado, lo que sí está demostrado que empeora la situación en los casos de COVID son las cosas que ya todos conocemos desde hace más de un año, que es la obesidad, la hipertensión, diabetes y la edad adulta, pues adultos mayores, ellos tienen mayores complicaciones o mayores posibilidades de complicarse y de tener un COVID grave, a diferencia de los pacientes que tienen otras condiciones. Se ha descrito un poco del asma, de la rinitis, pero todavía no hay un estudio que lo diga 100%. Y sobre todo, muy importante, si el paciente está controlado, no tiene ningún tipo de complicaciones. Todos los pacientes que yo he tratado con COVID, que son pacientes míos, porque tienen rinitis o tienen asma o tienen algo de esto que yo los evalúo, hasta ahora no han tenido ninguna complicación mayor debido a su condición de base. Me gustaría conocer, las personas que pierden quizás el olfato o el gusto, ¿existen terapias, además de los tratamientos? Bien, usted nos está diciendo que hay algunas cosas que se pueden hacer para recuperarlo, porque hay muchos que no quedan. Quizás no es que lo pierdan en la totalidad, pero no quedan con el 100% como lo tenían previo al COVID-19. Claro. ¿Existe algún tratamiento, alguna terapia? Sí, existen terapias, digamos que para ayudar al paciente que recupere todo esto. Y bueno, básicamente son tipo de ejercicios en los que el paciente pues tiene que utilizar olores fuertes, luego irlos cambiando con otros. O sea, tú utilizas un olor, por ejemplo, un perfume, luego utilizas otro olor un poquito diferente, qué sé yo, piña, algo que tenga un olor fuerte para ir intercambiando olores y que el paciente pues vaya otra vez retomando. Los otorrinos pues son especialistas en esta área y nos pueden ayudar, y de hecho están ayudándonos bastante en esto porque les hacen cierto tipo de terapias a los pacientes para que puedan recuperar más rápido el olfato, pero eso es en casos, digamos que el paciente tiene mucho tiempo, porque la mayoría de los pacientes, insisto, se recuperan espontáneamente, más o menos entre el día 10 a 14. Así es, por acá tenemos algunas de las interrogantes en nuestra audiencia, @entrenoticiascb en el Instagram, ahí tenemos el post en pantalla para que también usted pueda interactuar junto a nosotros. Aquí tenemos a Estilo y Color. 1, buenos días, café en mano. Cuando una persona es asintomática, ¿requiere de tratamiento y cuánto tiempo debe quedarse en casa? Si la persona está asintomática, no tiene que tomar absolutamente nada. Realmente no hay indicación de nada. O sea, si el paciente es asintomático, se queda en su casa. Tiene que quedarse 14 días como todo el resto porque lo puede transmitir. Aunque el paciente no tenga síntomas, puede transmitirlo. Si no tiene síntomas, no tome nada, no se automedique porque realmente eso no está indicado y lo que podemos es hacer un daño a posteriori. Ahora, si tiene síntomas, por supuesto, inmediatamente hable con su médico para que podamos colocarle un tratamiento adecuado a ese síntoma. ¿Okay? Pero no es que hay una fórmula mágica, bueno, todos los pacientes que tómese esto, no, eso no existe. ¿Okay? Claro. Esos famosos cajitas para el tratamiento de COVID, eso no sirve. El tratamiento tiene que ser personalizado de acuerdo a los síntomas que tiene cada paciente. Eso es importante también destacarlo. Por acá, Donna Rivas. Muy buenos días, Génesis, qué gusto saludarte. Muchas gracias también a usted, señora Donna. Por favor, consulte al especialista.
¿Se han planteado índices de riesgo a mayores, sobre todo con personas de trastornos neurológicos? ¿Las cepas consideran el mismo riesgo para dichas personas? O en este caso serían las variantes, ¿no? Las variantes. Sí, hasta ahora no se han planteado estos índices de riesgo. Para que la gente entienda, un índice de riesgo es si te da, uno toma en cuenta una serie de variables, si te da esto, esto y esto, tienes más riesgo de tener esta y esta otra condición. Entonces, esos índices de riesgo hasta ahora no se han planteado porque apenas hace un par de meses es que empezaron a salir reportes serios de estudios grandes, porque sí habían reportes previos desde el año pasado, pero con poquitos pacientes. Pero ahorita han salido, hace un par de meses, reportes con grandes grupos de pacientes en los que se ha visto que sí hay un trastorno neurológico ya bien establecido. Entonces, apenas tenemos 2 o 3 meses en esto, pues todavía no hay índices de riesgo, hay unas cosas que se están estudiando, pero todavía no hay. Ahora, con respecto a las nuevas variantes, de hecho, se considera que estas nuevas variantes tienen mayor riesgo neurológico, y una de las cosas que se han planteado es que son más agresivas por esto, porque tienen otros síntomas que antes no veíamos. Sin embargo, en pediatría, y esto es muy importante, en pediatría los síntomas neurológicos, si bien no son frecuentes, porque realmente no lo son, cuando dan síntomas neurológicos son síntomas graves que pueden poner en peligro la vida del paciente. Nosotros tuvimos la oportunidad en el Hospital Vargas, donde yo trabajo, de ver 2 pacientes pediátricos que llegaron con síntomas neurológicos. De hecho, pensaron inicialmente que era una meningitis o una meningococcemia, y lamentablemente uno de estos pacientes falleció porque la condición era muy, muy delicada, y al final se descubrió que era un COVID-19. Aquí tenemos también a Chifi07. Pregunto, ¿por cuánto tiempo están presentes las secuelas? Se me cayó la mitad del cabello y tuve que cortarme mi melena. Sufrí vértigos por más de un mes y ahora siento presión en el pecho. ¿Todas son secuelas? Gracias de antemano. Bueno, lo del cabello no está descrito hasta ahora. O sea, se han descrito, digamos que síntomas a nivel cutáneo del cabello, de caída del cabello realmente no se ha descrito. Eso probablemente tenga que ver más con el tema de ansiedad, porque obviamente si uno está con una infección que es potencialmente mortal, va a tener ansiedad, eso es innegable y también es inevitable. Uno se va a sentir preocupado en extremo y eso puede hacer que se caiga el cabello, pero como consecuencia de la ansiedad más que de la COVID-19. Ahora, los síntomas como vértigo, los síntomas como opresión en el pecho, cansancio fácil, etcétera, sí pueden persistir por al menos, está descrito, que entre hasta 3 meses es lo máximo. Lo normal es más o menos un mes, mes y medio, pero hasta 3 meses es lo máximo que hasta ahora han descrito los estudios. Acá tenemos también a Bodegón El Pinal. Feliz domingo, Génesis. Pregúntale al doctor qué pasa con el asmático. Si el paciente está controlado, si el asmático está controlado, no tiene que pasar absolutamente nada diferente con los pacientes que no son asmáticos. Usted tiene que tener su control. Si usted tiene COVID-19 y es asmático, pues tiene que tomar paralelamente el tratamiento para la COVID y el tratamiento para el asma, o sea, los inhaladores, los esteroides, lo que tenga que tomar, lo que le indique su médico para manejar su asma. Si está controlado, no va a pasar absolutamente nada. Si no está controlado, puede exacerbarse el cuadro de asma, pueden presentarse síntomas respiratorios y eso potencialmente puede ser un poquito más grave. Aquí tenemos también a Cal Alejandra. Buenos días. Yo aquí tomándome mi café y la pregunta es, ¿se vuelve a repetir el COVID-19? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora es que la inmunidad dura normalmente entre 6 y 8 meses, entonces puede repetir. Pero con estas variantes nuevas que tenemos, se ha evidenciado que puede repetir aun cuando el paciente tenga todavía anticuerpos de la infección anterior. ¿Okay? Es decir, el hecho de que le haya dado COVID hace 6 meses, 7 meses, no lo exime de que ahorita pueda tener nuevamente COVID por la nueva variante, porque ese es justamente el tema de las variantes, que han aumentado su contagiabilidad, es decir, son más contagiosas que las variantes previas o que el virus original que teníamos previamente. Hay mucha incertidumbre en relación a las vacunas. Acá tenemos a Paolucci 40. ¿Son vacunas efectivas contra las variantes nuevas? ¿Por qué la vacuna AstraZeneca ha dado tantos problemas? ¿Cuántos meses protegen este tipo de vacunas anti-COVID?
Son varias preguntas, entonces. Sí, Con en respecto una a la sola. vacuna, sabemos que eso, digamos que la vacuna es lo más importante que tenemos, la herramienta más importante para poder salir de todo este tema de pandemia. Cuando logremos vacunar por lo menos al 70% de la población, ya pudiéramos decir que estamos saliendo de la pandemia, porque creamos la inmunidad de rebaño, es decir, que es la inmunidad que se transmite. Ahora, con las nuevas variantes, a ver, en teoría sí protegen, porque la variante, como lo explicó la doctora López hace un ratito, es una pequeña molécula o un grupo de moléculas que varían dentro del virus. Y el virus y las vacunas están dirigidas contra, digamos que una parte mucho más grande del virus, que no es solamente esa pequeña molécula. Por lo tanto, hay otros mecanismos que pudieran provocar la inmunidad en ese paciente. Ahora, sí se ha visto una disminución de la inmunidad con respecto a la otra cepa previa, a la original. Entonces, está descrito, por ejemplo, con la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, que la efectividad es un poco menor tanto en la variante surafricana como en la variante brasileña. Si para la vacuna, la cepa original es 94%, perdón, con la de Moderna, con esta suele bajar más o menos entre un 60 y 70%, ¿ok? Así que todavía hay un 30% de posibilidades. Sin embargo, como también lo dijimos anteriormente, las vacunas no van a evitar que usted tenga virus. O sea, usted puede tener una posibilidad menor, obviamente, de que le dé la COVID-19. Pero, ¿qué pasa? Y eso sí está demostradísimo, que evitan que la enfermedad sea grave. Es decir, que si usted se vacunó y le dio COVID, le va a dar COVID, pero no le va a dar grave, no se va a morir por eso. ¿Okay? Le va a dar leve o moderado, pero no le va a dar grave porque justamente la vacuna lo que evita son las formas graves de la enfermedad. Ese es el gol estándar, no que no te dé. ¿Cuánto dura la inmunidad? Todavía lo estamos estudiando. La vacuna tiene menos de un año aplicándose, entonces, en teoría, la inmunidad se supone que debería ser, o esperamos que sea más o menos alrededor de un año, y que tengamos dentro de un año que volver a repetir una dosis de la vacuna. De hecho, eso no es tan extraño. La gente dirá, bueno, pero hay que ponerse todos los años. Es que eso no es extraño. La vacuna de la influenza o de la gripe, la famosa vacuna de la gripe antigripal, se pone anual. Y eso siempre se ha hecho desde que se inventó esa vacuna, que tiene ya 15, 20 años en el mercado, y es anual. ¿Por qué? Porque el virus de la influenza también muta todos los años, cambia todos los años. Entonces, la nueva vacuna viene dirigida contra esas nuevas variantes. Muy probablemente por unos años vamos a tener que ponernos vacunas anuales de COVID o de contra SARS-CoV-2 por un tiempito, no sé, variable, pueden ser 5, 6, 7 años, hasta que, digamos que la inmunidad de rebaño y podamos desarrollar mecanismos que nos permitan evitar la enfermedad sin la vacuna. Totalmente. Aquí a Manuel Art 2020. Buenos días. Me gustaría saber si se puede confundir con una bronquitis. Todas las enfermedades respiratorias potencialmente pueden confundirse con COVID. En este momento, digamos que en este momento de pandemia, toda enfermedad que curse con fiebre y dificultad para respirar o problemas respiratorios es potencialmente un COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y así lo manejamos tanto en los hospitales como en las clínicas. Todo paciente que llegue con síntomas respiratorios lo pasamos para el lado de COVID. No es, bueno, chévere, lo pasamos para el otro lado. Por supuesto que puede confundirse. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Lo del olfato es fundamental. Un paciente con bronquitis no tiene por qué tener pérdida de olfato ni del gusto. Eso es importantísimo. La otra cosa que nos puede ayudar a diferenciarlo es la presencia de la fiebre. La bronquitis puede tener fiebre, ¿ok? Puede ser, pero el COVID es una fiebre muy leve o una fiebre no tan alta, sobre todo cuando está empezando. Entonces, eso nos puede ayudar. El paciente con bronquitis suele tener dificultad respiratoria y tos productiva con una flema importante productiva que suele ser más bien amarillenta o blanca. En cambio, en COVID, la tos suele ser seca, ¿ok? Y suele ser un poquito moco, y el moco es verdoso. Entonces, ese tipo de cosas nos pueden ayudar a diferenciar. También el paciente con COVID suele tener otros síntomas, por ejemplo, diarrea, dolor abdominal, puede tener dolores articulares, puede tener un malestar general, el paciente se ve mal, cosa que en la bronquitis no tiene esos síntomas, digamos, intestinales, entonces eso nos puede ayudar a diferenciar. Y por supuesto, lo más importante, ya a nivel radiológico, la plaquita. Los rayos X de tórax nos va a decir si es COVID o es una bronquitis, porque son totalmente diferentes las placas de uno con el otro. Totalmente.
Continuamos en Entre Noticias, recordarles @entrenoticiascb para que interactúe con nosotros. Hoy estamos hablando acerca de las alteraciones de gusto y de olfato después de haber pasado por COVID-19. Sin embargo, son muchas las interrogantes que tenemos a través de nuestras redes sociales. Vamos a tratar de responder la mayor cantidad. Por eso hoy nos acompaña el doctor Joselit Torres. Él es presidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología. Habíamos quedado con otras preguntas, doctor. Y es que por acá, ¿en cuánto tiempo se restablece el olfato después del COVID? Y aprovechando esa pregunta de Mimi Cío, que nos escribe a través de @entrenoticiasgb, también tenemos la pregunta de una colega que dice, luego de un año de haber pasado por el COVID, he quedado sin olfato. ¿Cuándo se recupera o cómo se puede hacer? Bien, normalmente, como dijimos, la mayoría de los pacientes recuperan el olfato entre 10 a 14 días, recuperan el olfato y no quedan con ningún tipo de secuela. Hay un grupo de pacientes que puede permanecer hasta 3 meses, ¿ok? Eso es lo más largo que se ha visto, 3 meses, con el tema de la pérdida del olfato. Ahora, si eso persiste, solo la pérdida del olfato, sin ningún otro tipo de síntomas, o sea, olfato y gusto, pues, pero sin ningún otro tipo de síntomas, hay que verificar qué pasó allí. Muy probablemente ese paciente, la colega de ustedes, pues probablemente tenía otra cosa previa, una rinitis, algo neurológico o algo que tenía a nivel de nariz, que con el COVID pues simplemente se exacerbó y pues hizo que hiciera un daño permanente. La sugerencia es, cuando persiste más de un mes esta pérdida de olfato, el paciente tiene que consultar, ¿ok? Lo ideal sería consultar con un otorrinolaringólogo, porque es el especialista en las vías respiratorias, en el tema de olfato, etcétera, para que verifique, vea si hay una afectación a nivel del bulbo raquídeo, etcétera, de algo que tenga que ver con síntomas o bien neurológicos o anatómicos que nos estén dañando el sentido del olfato. Entonces, con la colega de ustedes, vaya para un otorrino para que le pueda evaluar a ver qué está pasando allí. O qué daño colateral puede existir. Exactamente. Claudia dice, feliz domingo de resurrección. Gracias, Claudia, y que nuestro Dios Santo nos cubra con su manto. Amén. Y todo peligro. Amén. Eso es importante. Pues bueno, ¿cómo sería la dosis de...? Esta es una pregunta, la del millón, que creo que le habíamos preguntado incluso con la doctora María Gabriela. ¿Cuál es la dosis de ivermectina si la quiero tomar para la prevención? Ok. Como lo dijimos hace rato, no existe ninguna evidencia de que la ivermectina sirva para prevención. De hecho, la única prevención que hay es lo que ya sabemos, las famosas 3M, que siempre nos nombran en todos lados. Esas 3M las acuñó, esas M las acuñó el doctor Julio Castro, que son lavado de manos, hacer la primera M, utilizar la mascarilla, la segunda M, y mantener el distanciamiento social. Eso es lo único que hace prevención. Ivermectina no sirve, como dijimos anteriormente, se demostró hace mucho tiempo, o sea, hace un año, que había una actividad, digamos que para eliminar el virus, a nivel de laboratorio. Pero cuando eso se quiso trasladar a los humanos, a los pacientes, se demostró que no funcionaba. Entonces, realmente no sirve. De hecho, ivermectina es bien tóxica cuando se utiliza de manera prolongada. Entonces, si usted tiene más de una semana tomando ivermectina, seguro que ya tiene una secuela hepática. Entonces, por hacer una gracia, va a ser una morisqueta, como dicen las abuelitas. El remedio va a ser peor que la enfermedad. Peor que la enfermedad. Entonces, por favor, no utilice ese tipo de medicaciones porque no tiene ningún efecto, ni preventivo ni curativo. Al igual que otras cosas que se nombraron en su momento, la hidroxicloroquina, el uso de antibióticos. Señores, esto es una enfermedad viral. Los antibióticos no sirven para nada. Acitromicina, levofloxacina, amoxicilina, esas cosas solo se deben utilizar si el paciente tiene evidencia de una coinfección bacteriana, lo cual no es frecuente, sobre todo en enfermedades leves y moderadas, no se presenta. ¿Eso en quién se presenta? El paciente que está intubado en una cama de hospital, en una UCI, porque hay que ponerle antibiótico porque tiene riesgo de infectarse con otras cosas porque está en un ambiente hospitalario. Pero si usted está en su casa, encerradito, no tiene por qué tener ese tipo de riesgo y no tiene por qué tomar antibióticos, ni acitromicina, ni levofloxacina, ni amoxicilina, ni ciprofloxacina, ni nada de esto. ¿Ok?
Entonces, la ivermectina no se debe utilizar, al igual que ninguna de estas otras cosas preventivas. Cuando las personas ya tienden a automedicarse, ¿cuáles pueden ser esas consecuencias si no saben qué es lo que está pasando? Si están pasando por un cuadro de COVID o simplemente porque no saben cuál es el proceso que se debe llevar al momento de tomar un antibiótico. Sí, recuerden que cuando utilizamos antibióticos que no requerimos, ¿okay?, podemos hacer un fenómeno de resistencia bacteriana. Es decir, las bacterias, como están recibiendo una dosis inapropiada o una dosis que no se requiere, esas bacterias pueden desarrollar resistencia, pueden desarrollar tolerancia a ese antibiótico. Y cuando de verdad lo vaya a necesitar, entonces no le va a hacer ningún tipo de efecto. Y eso es algo muy grave que estamos viendo desde hace muchos años, en que pacientes, por ejemplo, antes utilizábamos, y yo lo recuerdo claramente, hace no tanto, gracias a Dios, hace no tanto, cuando yo estaba estudiando pediatría, hace unos días, utilizábamos para tratar las neumonías, utilizábamos penicilina, normalito. Hoy en día eso es impensable, utilizar penicilina. ¿Por qué? Por la resistencia bacteriana que se ha hecho. La penicilina se empezó a utilizar indiscriminadamente, la gente la compraba y la tomaba por cualquier tontería, y entonces hoy en día la penicilina no sirve para tratar neumonías porque hay muchísima resistencia. Y así mismo puede pasar con otras cosas. Entonces piense que si usted no requiere el antibiótico, no lo utilice sin necesidad, porque lamentablemente cuando lo vayas a requerir no te va a funcionar. Totalmente. A Rosme Torres dice, buenos días, feliz y bendecido domingo de resurrección. Me llama la atención, o me puede llamar pérdida de olfato, gusto, no solo cuando se perciben olores muy fuertes, tales como perfumes, y con el gusto solo cuando se percibe lo dulce o salado, pero picante de ningún sabor específico en las comidas. ¿Eso puede ser COVID? Tiene una alteración. Claro, es una alteración. Es poco probable, si no hay más síntomas, si no hay síntomas respiratorios ni de otro tipo, es poco probable. Es muy probable que este paciente tenga ya previo una rinitis o asma o alguna alteración a nivel de la mucosa nasal que pudiera atribuir o que pudiera dar estos síntomas. Los pacientes con rinitis normalmente tienen un tema de alteración de gusto, alteración del olfato, y eso es relativamente normal en pacientes que tienen, sobre todo cuando tienen una rinitis de estas importantes, con mucha secreción, que tienen dificultad para respirar, etcétera. Ese tipo de pacientes pueden tener esto y no significa que sea COVID. Si esto persiste en el tiempo y se presentan otros síntomas como dificultad para respirar, el paciente tiene tos seca, ya hay que consultar porque pudiera ser un COVID en ese caso, pero no es lo frecuente. Doctor, son muchas las interrogantes, como la vez pasada. Vamos a tratar de aclarar la mayor cantidad. No solamente tenemos a través del Instagram, sino también a través del Twitter. @entrenoticiasgb, @doctor.joselit Torres con doble T, y el de la sociedad, ¿cómo me decía? De la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, también está la orden, @SVAI, SV de Venezuela, AAI, que es Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, @SVAI, tanto en Twitter como en Instagram. Estamos disponibles también para responder sus preguntas y aclarar sus dudas. Pero tenemos la pregunta de Goyo Páez, que nos escribe lo siguiente. Saludos, doctor Torres. El uso de medicamentos con esteroides más antialérgicos, más Montelukast, en los pacientes asmáticos alérgicos crónicos, ¿lo inhibe a contraer el COVID-19? No, no hace ningún tipo de prevención. Realmente lo que previene es que usted se complique si le da COVID. ¿Okay? O sea, usted tiene un asma que tiene que controlarse, y si está bien controlada, no te va a dar un COVID mucho más grave. Los esteroides tienen su indicación bien específica. El Montelukast es un antiinflamatorio de la vía aérea que ayuda muchísimo en pacientes asmáticos y alérgicos, y al igual que los antialérgicos tienen su indicación. Eso se debe utilizar en COVID solamente cuando hay una indicación específica, cuando hay síntomas en esa área. De hecho, hasta ahora, por lo menos los antialérgicos no han demostrado una efectividad importante en COVID. Se utilizan como que, digamos, coadyuvantes porque el paciente puede tener un poquito de secreción nasal, etcétera. El esteroide solamente debe utilizarse en COVID, no en asma. En asma tiene que utilizarlo todo el tiempo, pero en COVID tiene que utilizarlo solamente cuando el paciente tiene síntomas respiratorios importantes. Los asmáticos saben que tienen que utilizar su esteroide inhalado con alguna frecuencia. El esteroide oral solamente bajo indicación médica. El esteroide oral no se debe utilizar por un periodo largo de tiempo, sino solamente en ciertos momentos. Entonces eso es importantísimo que el paciente lo entienda, y por eso es que la comunicación con su médico, sea presencial o sea vía telefónica o incluso telemedicina, que es lo que estamos utilizando hoy en día,
pues eso es fundamental porque puede orientarle y decirle cómo tiene que tomar el tratamiento. Tenemos a Ursu. Buenos días, tengo una presión en el pecho, me realicé PCR y salí negativo. ¿Puede ser que tengo esto? A ver, si se hizo una PCR y la PCR está negativa, pues obviamente no es COVID, pues probablemente, sino que es simplemente un cuadro respiratorio. Ahora, la presión en el pecho no es solamente por COVID, puede ser que el paciente tenga asma, pues puede ser que tenga una infección respiratoria de otro tipo, neumonías, etcétera, puede ser incluso otro virus, ¿ok? Puede ser influenza o cualquier otro tipo de virus que no necesariamente son COVID, pero que sí produce un poquito de dificultad respiratoria. ¿Cuál es el tratamiento? Similar a lo que utilizamos con los asmáticos, hay que utilizar las bombitas que tienen esteroides, como por ejemplo budesonida o formoterol, algo de esto, que puede ayudarnos a mejorar la dificultad respiratoria y esa opresión torácica. También puede ser, y eso hay que verlo, que el paciente tenga una neuritis, que también pues, puede presentar, sobre todo en pacientes más jóvenes, que es un dolor que es al tocar duele. Si esa presión en el pecho, al tocar el pecho duele, probablemente no es algo respiratorio, sino que es algo que tiene que ver ya con una neuritis intercostal, que es otra cosa totalmente diferente y se trata diferente. Pilar Martínez también nos escribe por el Twitter y dice, buenos días, ¿es necesario utilizar 2 tapabocas más la máscara plástica, guantes y gorra? A ver, sí, no. Si usted va a ir a un ambiente cerrado, con un número importante de personas, ¿ok? O si va a ir a un hospital, pues obviamente sí sería bueno utilizar. Nosotros en el hospital utilizamos doble mascarilla, la máscara facial o pantalla facial, que utilizamos las batas, etcétera, de protección. Los guantes realmente no, a menos que uno vaya a hacer un procedimiento. Eso es un ambiente hospitalario. O si usted va a ir a un sitio cerrado, por ejemplo, si se va a montar en un avión, pues es recomendable, porque es un lugar cerrado, etcétera, aunque la presión positiva de los aviones pues, no facilita la movilización del virus, pero de igual forma sería bueno utilizar doble mascarilla, el face shield, etcétera, para poder mejorar o evitar ese contagio. Pero si usted está en un lugar abierto, en un lugar en el que no hay tanta aglomeración de personas, con una máscara adecuada, quirúrgica, las de tela no son tan recomendables, una quirúrgica o una N95 o KN95 es más que suficiente. El face shield puede ayudar una protección extra, pero eso es, digamos que depende del ambiente donde usted va a estar. Si es un ambiente cerrado con personas, una oficina, una cosa de esta, es preferible. Si está en un lugar que es más abierto, quizás un supermercado que suelen ser más grandes, que no haya mucha gente, no es necesario extremar. El uso de los guantes solamente si usted va a tocar algo que tenga o hacer un procedimiento. Si usted va a estar simplemente en la calle haciendo sus cosas, los guantes no sirven. ¿Por qué? Porque si bien me van a proteger, pero yo agarré y tengo los guantes puestos, me estoy protegiendo contra el virus. Pero entonces agarré el celular, respondí la llamada, saqué la tarjeta de débito y después llegué al carro o a la casa, me quité los guantes, ¿ok? Primero probablemente no se los sabe quitar correctamente, quítaselos por la parte interna, pero entonces después agarré el celular y de igual forma agarré la tarjeta, agarré mi cartera, el volante del carro, listo, ya ahí nos contaminamos y nos íbamos a contaminar. Entonces el uso de los guantes da una falsa sensación de seguridad que no es recomendable. Totalmente. Hay una incertidumbre, de hecho dicen que la aspirina puede ser indicada. Aquí dice Bilibet84. Pregúntale al doctor qué efecto tiene la aspirina ante el tratamiento del COVID. ¿Es favorable? ¿Y en qué momento se debería consumir este tipo de productos? Una de las consecuencias graves del COVID es que produce una inflamación importante, un aumento de las proteínas inflamatorias, que es lo que se ha llamado cascada inflamatoria o tormenta inflamatoria, en la que el paciente, entre otras cosas, tiene una coagulación intravascular diseminada, que es una consecuencia, es decir, el paciente empieza a coagularse la sangre y eso es una consecuencia de la inflamación que produce el COVID, ¿ok? Entonces, la aspirina tiene una indicación importante porque evita esa coagulación diseminada. Ahora, no es para todo el mundo, ni es preventivo ni es para todo el mundo. Eso solamente se debe utilizar en pacientes que tienen síntomas, digamos que de coagulación, ¿okay? Síntomas importantes que tienen un COVID grave, como preventivo incluso, pero que cuando es COVID grave. Y también en pacientes que tienen factores de riesgo, por ejemplo, un paciente que es diabético, que es hipertenso, que es obeso y cae en un COVID moderado a grave, sería indicativo de utilizarlo, pero no
a diestra y siniestra, eso es para todo el mundo. Y muy importante, si el paciente ya está tomando aspirina previa porque se lo indicaron por su tema cardiovascular aparte, no debe suspenderlo, ¿ok? Tiene que seguirlo tomando sin problemas. Aquí tenemos algunas preguntas también en relación a las diferencias entre asma versus COVID, COVID versus asma. De hecho, es de Pixe Torres. Buen día. Si pudieran tocar el tema de las diferencias entre alergias respiratorias versus COVID y asma versus COVID. Y además también tenemos acá, tengo una semana dada de alta de haber atravesado el proceso de COVID severo, estoy en una franca recuperación. Además, mi esposa atravesó por el proceso en casa. ¿Cómo debería ser la recuperación de ambos en casa? Tengo algunos problemas para tragar algunos alimentos, aparente inflamación en la garganta, ¿y qué me puede recomendar? Gracias. Bien, con respecto a las diferencias, bueno, en la página, en el Instagram, perdón, tanto del SBAI como en el mío personal, tenemos unas diferencias que yo las puse hace algún tiempito, tienen que bajar un poquito, están ahorita puestas en pantalla, ¿ok? No están recientes, o sea, eso los puse ya hace más o menos unos 8 meses, pero entonces tienen que bajar y lo van a conseguir. Pero lo más importante es que el paciente que es rinítico siempre tiene secreción nasal, es una secreción nasal que es transparente, o blanquecina en todo caso, que es persistente, no suele tener tanta tos y suele acompañarse de muchos estornudos, no tiene fiebre y no tiene usualmente alteraciones graves del olfato y el gusto. El paciente que tiene COVID es un patrón diferente. Si usted tiene alergia, usted va a ver que esa tos y esa rinorrea es totalmente diferente a la que tiene normalmente. Entonces, ¿cómo es la secreción? Es verdosa y es escasa o amarillento oscuro. ¿Okay? Hay mucha tos que suele ser seca, no hay casi estornudos, puede haber fiebre, ¿okay? Y es una fiebre que persiste un poquito en el tiempo, y sobre todo que hay otros síntomas, la anosmia, la geusia que ya dijimos, la nombramos bastante, pero también hay un paciente que se siente mal, tiene dolores articulares, tiene dolores musculares, está decaído, o sea, tiene astenia, que nosotros le llamamos así, cuando está el paciente decaído que no quiere hacer nada. Un paciente con rinitis normalmente está tranquilo, tiene su rinitis, su mosquito en la nariz, pero está bien y pasa su vida normal. Con respecto a la otra pregunta de la recuperación, es importantísimo que le dé chance al tratamiento, ¿ok? O sea, y que las cosas normalmente le ponen un tratamiento que va a persistir por un tiempito. Lo más importante es, pues, no desesperarse, quedarse en casa, hacer su tratamiento. Los ejercicios respiratorios son importantes. El ejercicio con el trifló, las famosas esas 3 bolitas, eso es importante para ayudar a la recuperación, así como cuando uno, pues, tiene una fractura y después tiene que hacer un poquito de fisioterapia para poder recuperar la movilidad total, lo mismo queda con el pulmón quedó afectado, quedó inflamado y hay que hacer la fisioterapia con el trifló, ejercicios a nivel de lo que es el drenaje postural, etcétera. Eso nos va a ayudar los fisioterapeutas respiratorios, pero eso lo podemos hacer con el trifló simplemente. Y por supuesto, hacer todas las medidas, digamos que le indicaron, cumplir sus tratamientos antibióticos si se lo colocaron en el momento, cumplir sus antialérgicos si se lo colocaron, el tratamiento esteroideo si se lo colocaron, y no automedicarse, preguntarle al médico qué es lo que requiere. Normalmente el paciente se recupera sin mayor cosa, o sea, se recupera solito, se tarda un poquito, pero se recupera sin mayor inconveniente. La fisioterapia es lo que más puede ayudar en estos casos.